Bueno, pues vamos a... Son menos 25 casi. Así es que yo creo que vamos de nuevo a iniciar la sesión y luego seguro que llegará algunas personas un poquito más tarde, se incorporarán y rápidamente pues se sumarán a la conferencia de nuestra ponente. Hoy yo les diría que hemos tenido mucha suerte con las tres ponentes que hemos tenido en el seminario de reumatología, la doctora Vela, la doctora de la Torre, enfermera de cuidados, pero siempre, dice, no por ser el último, es el menos o la menos importante. Amelia Carbonell es una de las enfermeras más reconocidas en cuidados de reumatología de los pacientes con enfermedades reumáticas. Lleva muchísimos años trabajando y además es la responsable de la unidad monográfica de enfermedad de osteoporosis en el Hospital de San Juan. Como les digo, es un referente en esta enfermedad. No quieren que les presente con más protocolos ni con más diplomas que han ido acumulando experiencia a lo largo de su vida. Ninguna de las tres ponentes. Ellas en todo momento han sido enormemente pues sencillas y humildes y han dicho, simplemente soy enfermera de cuidados de reumatología, experta en osteoporosis porque es mi trabajo que hago todos los días y con eso es suficiente. Pero bueno, al final la intervención de ellas y las diferentes ponencias que han ido desarrollando hemos podido comprobar la realidad del nivel de profesionales que hemos tenido. Hoy lo podrán de nuevo comprobar. Saludo también a todas las personas que nos acompañan desde el otro lado de la pantalla. Les agradecemos que de nuevo vengan. La verdad es que hemos tenido, yo diría, éxito de audiencia en las ponencias, tanto de la doctora Vela como de Jenny de la Torre, y significa que el tema tenía interés, y no solo tenía interés porque nos lo decían o lo hacían llegar muchas personas que participan en el aula de salud, sino que además lo han demostrado con la asistencia al seminario presencial, que en estos momentos no siempre es fácil, y también en forma online. Les voy a invitar a todos y a todas ustedes a participar en la siguiente sesión, que es una mesa redonda, donde nos gustaría que los protagonistas fueran todos ustedes. Nos gustaría que vinieran con una serie de cuestiones o de preguntas que consideran de interés del ámbito de las enfermedades que nos ocupan, naturalmente que sí, de cómo consideran, si tienen dudas al respecto, para que en ese momento puedan ser aclaradas. Nos pueden hacer llegar las preguntas desde hoy, durante toda la semana, al correo electrónico que aparece en el enlace, para que nosotros ese día las vamos a imprimir y las pondremos en la mesa para que puedan ser respondidas por parte de Paloma, de Jenny y de Amelia. También invitamos a las asociaciones de pacientes de enfermedades reumáticas a que participen y que sean activos. Me decía Amelia hace escasamente unos minutos que la gente cada vez necesitamos más información, demandamos más información, porque la información nos enseña a controlar a veces o a cómo protegernos, ¿no?, de las enfermedades. Y es como todo en la vida, cuando uno tiene información es capaz de tener criterio para poder tomar decisiones, acudir a un médico, en este caso cuando son cuestiones de salud, debidamente, o a una enfermera de primaria, o a una enfermera especialista de una unidad de enfermedades crónicas, o en este caso como las que estamos tratando en este seminario, de enfermedades reumáticas. Por tanto, les agradezco a todas las que están aquí hoy también y a todos ustedes que vuelvan a venir, que vuelvan a insistir, porque eso nos hace sentir que somos útiles y que estamos llegando a un público que realmente nos lo estaba
demandando. Reitero mi agradecimiento a las ponentes, ya las he invitado para el año que viene de nuevo, así es que nos pueden enviar otras enfermedades que ustedes crean que son necesarios explicar y que nos hemos quedado cortos para el año que viene. Yo también las voy a lanzar a ellas luego un guante, a las 3, a ver si podemos interactuar algo también con el público que nos acompañe, pero siempre tratamos de innovar, así es que les dejo con esa expectativa de futuro de que volveremos a repetir el seminario, pero les invito a la mesa redonda a que participen, a que nos cuenten su vivencia personal, a que nos pregunten, porque de eso se trata este proyecto de Aula Salud que va dirigido a todos ustedes. Nada más. No voy a hablar nada de la osteoporosis porque lo va a contar todo Amelia Carbonell, no sería mi papel. Ella le dejo la palabra y, como digo, nos volveremos a ver la semana que viene en la mesa redonda. Vale, Amelia, gracias. te dejo tu... Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Me quito la mascarilla porque pienso que así nos oímos mejor y se me entiende mejor. Y aparte, si me la dejo puesta, se me empañan las gafas y lo paso mal. Bueno, pues buenas tardes ante todos. Bienvenidos todos los asistentes y bienvenidos todos los asistentes virtuales que están al otro lado de la cámara. Y bueno, que en las anteriores formaciones pues han sido numerosos. Vamos a ver qué pasa hoy. Bueno, gracias a la Universidad de Alicante porque la labor más importante que hace es la docente, pero casi siempre enfocada a los estudiantes, a los jóvenes. Y yo creo que este tipo de formaciones a personas no estudiantes, más adultas, más mayores, personas interesadas en conocer sobre temas variados y en este caso en la salud. Pues yo creo que es un tema muy interesante y que yo como enfermera, para mí la promoción y la educación de la salud es una parte fundamental de mi día a día, en mi actividad laboral. Entonces, tener la oportunidad de esa educación para la salud, aparte de hacerla a 20 o 22 personas que hayan aquí, hacerla a otras personas virtuales, interesadas y que llegue a muchos, pues yo pienso que es enriquecedor y que es la máxima aspiración a la que puede llegar un profesional. Y nada, gracias también yo pertenezco a un grupo de enfermería de la Comunidad Valenciana, trabajamos mucho por el paciente y bueno, y un poco pues por eso estoy aquí. Así que nada, espero cubrir las expectativas, no sé si llegaré, las anteriores sesiones han estado fenomenal. Yo voy a hacer, pues bueno, lo que pueda. Voy a hablarles sobre osteoporosis. Es muy importante la calidad ósea, la calidad de nuestros huesos para tener una buena calidad de vida. Y voy a empezar con una frase de William Shakespeare. Dice, el destino baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos. Y eso, yo relacionándolo con la salud, me planteo lo siguiente. Todos nacemos como con una cierta predisposición, por así decirlo, o no, a desarrollar o algún día sufrir una determinada enfermedad. Pero el que tengamos esa predisposición no significa que después la podamos vivir de una manera o de otra, la podamos controlar más o menos, pero que podamos utilizar una serie de herramientas o de decisiones personales para minimizar esa enfermedad, para que sea más leve o simplemente para que no llegue a desarrollarse. El índice que voy a seguir son unas pinceladas de osteoporosis, comentar las causas, prevalencia, tratamientos, factores de riesgo muy importantes que luego comentaremos y lo que es la adherencia terapéutica o implicación. Como ya dijo la doctora Vela, la osteoporosis es un desorden óseo caracterizado por un compromiso de la resistencia del hueso, que predispone a un riesgo e incremento del riesgo de fractura. Y esto en un lenguaje más sencillo, ¿qué significa? Pues para empezar, que es una enfermedad silente, silenciosa.
la osteoporosis, y ese es un punto muy importante, nunca produce dolor. Cuando me duele la espalda, me duele la cadera, me duele los brazos, puede ser por otras razones. Puede ser por el típico desgaste de huesos, que es la artrosis. Puede ser por contracturas, por inflamaciones, por lesiones en determinadas partes del cuerpo blandas o duras como los huesos, pero no por la osteoporosis. Sí que produce mucho dolor y limitación física las fracturas, ¿vale? Pero eso ya es como otra parte. Para empezar, la osteoporosis produce una disminución de la densidad. Muy fácil. Como vemos en este dibujito, el hueso por dentro está menos lleno. Es como, yo lo comparo a mis pacientes como los muebles. Tenemos un mueble resistente, de madera maciza, y eso aguanta años, años y años. ¿Qué pasa si el mueble por dentro le entra carcoma o cualquier otra enfermedad de la madera y por dentro se va volviendo más esponjoso, con agujeritos, menos lleno? Pues que ante un golpe, una caída o un exceso de peso, corre el riesgo de romperse. En el interior del hueso se producen toda la vida cambios metabólicos y se alterna fase de destrucción y formación. ¿Eso qué significa? Que la osteoporosis es una enfermedad que llamamos de metabolismo óseo y continuamente se va produciendo hueso y se va destruyendo, ¿vale? Y a la vez estas fases están reguladas ya de manera más sofisticada por distintas hormonas, actividad física, hábitos de vida, vitamina D, etcétera. Pero que es un sistema complicado, no es fácil de explicar ni entender, pero continuamente está funcionando. Si hay un fallo en la producción de hueso, obviamente habrá menos hueso. Si aumenta mucho la destrucción, habrá menos hueso. Y son distintas razones que al final nos pueden conducir a una osteoporosis. Generalmente una persona alcanza entre los 30 y 35 años el pico de masa ósea. O sea que hasta ese momento, en teoría, estamos almacenando hueso en todos nuestros huesos, que van a ser como el depósito para el resto de nuestra vida. Si llegamos a esa edad con poco hueso, posiblemente con el paso de los años, podemos tener otros problemas. A partir de esa edad, todos tenemos una pérdida natural de masa ósea. Las mujeres tienen más osteoporosis porque su pico de masa ósea suele ser inferior al del varón. Y por otro lado, un punto muy importante, en la menopausia se acelera la pérdida de hueso. Pero por eso la osteoporosis más prevalente, o sea que hay más casos, es lo que se llama osteoporosis posmenopáusica. Hay muchas causas, o sea, puede ser de manera natural o por otras situaciones o enfermedades, fármacos, alcoholismo, etcétera, que poco a poco iremos profundizando. Para que se hagan una idea, la osteoporosis afecta a unos 200 millones de personas en todo el mundo. En España, 2 millones. Y una de 4 osteoporosis, el motivo es posmenopáusico. Afecta sobre todo a las mujeres, pero eso no significa que los hombres, incluso los niños y adolescentes, a veces por determinados problemas de la salud o enfermedades también lo padecen. Al año causa unas 25.000 fracturas. 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 hombres mayores de 50 años sufrirá una fractura osteoporótica en la vida. O sea que creo que merece la pena el cuidarse para evitar esas fracturas tan limitantes. Las más frecuentes, tal como comentó la doctora Vela, son las vertebrales, cadera y muñeca. La cadera, bueno, pues es la más temible porque supone una pérdida de calidad de vida, supone ingresos hospitalarios y, bueno, y muchas repercusiones en la salud.
Entre los 55 y 65 años, la que más se suele producir es la de coles. Entre los 75 y 85, cadera, y entre 65 y 75, la fractura vertebral. Pero esto en líneas generales. Siempre hay excepciones y en medicina y en la salud yo siempre digo que 2 y 2 exactamente nunca son 4, porque siempre hay excepciones y variaciones. Pero según las estadísticas, así se suelen producir. Si vemos esta diapositiva, esta gráfica, vemos que tanto en los hombres como en las mujeres, a partir de los 65 años, aumentan las fracturas de las que acabamos de hablar. ¿Y qué podemos hacer para esto? Pues tratamientos. El objetivo principal del tratamiento es la reducción de fracturas por fragilidad ósea. Y para eso solemos utilizar tratamientos farmacológicos y otros no farmacológicos, o terapias o cuidados, como nos gusta, o consejos, como nos gusta llamar a las enfermeras. Esta diapositiva es bastante esclarecedora. Antes hablábamos del metabolismo óseo. Bueno, pues en nuestros huesos hay unas células buenas que se llaman osteoblastos, y esto estimulan la formación del hueso. Es como esta cementera que vemos aquí abajo a la derecha, que está continuamente pues produciendo cemento, es como si fueran células óseas para rellenar el hueso. Pero por otro lado, hay otras células menos buenas que se llaman los osteoclastos, y eso lo que hacen es inducir a la pérdida de hueso. O sea, van quitando células óseas. Por eso es lo que comentaba antes, que es muy importante tener un equilibrio en la calidad del hueso. Si comentamos muy por encima los tratamientos farmacológicos, muchos se llaman antirresortivos. ¿Y de qué viene este nombre? Pues de que intentan impedir que se pierda hueso, para que todos lo entiendan. Hay algunos que son orales, que se suelen tomar a la semana, al mes, cada 2 semanas, 2 días al mes. No sé, alguno de ustedes igual lo está tomando, se toman en ayunas por la mañana y son orales, se suelen tomar en ayunas y con un vasito de agua. Luego hay otro tratamiento muy conocido y muy de moda últimamente, es denosumab, su nombre comercial es Prolia, que es una inyección subcutánea que se pincha cada 6 meses, ese es de los más recientes. Luego hay otros que van unidos a algunas hormonas y luego está el tratamiento osteoformador, que también son unos pinchacitos a diario, subcutáneos, durante 2 años, y realmente cuando hay fracturas óseas previas suele ser el más indicado para estimular al hueso para que crezca. Pero bueno, yo no debo ni me voy a meter en el tema de los tratamientos farmacológicos, porque lo que hemos de pensar y tener claro es que lo que es todo hay que personalizarlo. Y realmente la persona que tiene que valorar el tratamiento de cada paciente es el médico, en este caso reumatólogo, internista, ginecólogo, el que corresponda. Él elegirá el fármaco más adecuado, y tengamos en cuenta que lo que es bueno para mí posiblemente no es bueno para mi hermana, ni para mi prima, ni para la vecina de arriba, ni para la vecina, ni para mi amiga. Entonces, el que a mi amiga le hayan dado un tratamiento que le va fenomenal, para mí puede ser bueno o no. Entonces, eso es algo importante y que no hemos de estar ahí, pues ellas le están poniendo esto y a mí no, ¿por qué? Pues porque todo hay que personalizarlo. Y el cuerpo humano y el organismo, aunque todos tenemos lo mismo, pero somos totalmente diferentes y funciona, cada uno tiene sus funciones propias. Bien, como tratamientos no farmacológicos, que son en los que más puedo profundizar, pues vale que las medidas generalizadas recomiendan hábitos de vida, dieta equilibrada, abandonar el tabaco. Bueno, pues más adelante es ahí en las próximas diapositivas donde voy a profundizar. Pero para eso hemos de tener claro
algo que se llama factores de riesgo. Yo creo que la mayoría lo habrán oído comentar, pero en todas las enfermedades hay una serie de factores de riesgo que inducen a que una persona pueda desarrollar una enfermedad o no. El factor de riesgo en osteoporosis es aquella circunstancia personal, recalco, de origen ambiental, hereditario, dietético, relativo a los hábitos de vida o bien que esté relacionado con enfermedades o tratamientos que aumenta el riesgo de presentar una osteoporosis. Vale, ¿y cómo sabemos si una persona tiene osteoporosis o no? Pues eso es bastante fácil, porque es una técnica radiológica. A lo mejor a ustedes, algunos de ustedes les habrán hecho una densitometría ósea, una DMO, que se suele hacer cada 1, 2 o 3 años dependiendo de las necesidades. Tampoco hay que hacerlo todos los años. Yo les explico que es como una especie de radiografía larga y que nos ayuda a saber exactamente la cantidad de hueso que hay. La suelen hacer en cadera y en columna, ¿vale? Entonces, si la cifra está por encima de menos 2,5, la T-score, en fin, significa osteoporosis. Si está por encima de menos 1,5, es osteopenia. Por eso habrán oído, no, yo estoy casi en osteoporosis, pero no llego. Vale, porque hay una cierta pérdida ósea de hueso, pero dependiendo de la pérdida se va planteando un tratamiento u otro, dependiendo de la edad, bueno, y demás razones que ahora iremos comentando. Hay otros factores, por ejemplo, el que una persona se fracture o se rompa un hueso no tiene que ser siempre porque tiene osteoporosis. Entonces hay determinados factores de riesgo que no influyen directamente en las características del hueso, sino el riesgo de fractura. Y me explico. Por ejemplo, una persona que sea un poquito, que le falte el equilibrio, un poco torpe caminando, que hay veces que lo he oído, es que me ponen una hoja en el suelo y me tropiezo con ella, que no camina bien, que no flexiona bien las rodillas, pues tiene predisposición a las caídas y el principal factor de riesgo de las fracturas, sean por osteoporosis o no, son las caídas, ¿vale? Entonces hay que diferenciarlo. Pero en cambio la osteoporosis sí que reduce la cantidad de hueso, por lo tanto, ante un golpecito, un resbalón o una caída, pues obviamente hay más posibilidades de que se produzca una fractura. Si vemos esta diapositiva, podríamos decir que el perfil de un paciente de alto riesgo sería el que se le suma baja densidad mineral, o sea, una osteoporosis importante y a la vez muchos factores de riesgo que ahora vamos a comentar, ¿vale? Pero esto todos son cifras y estadísticas que en las consultas nos planteamos los profesionales para sugerir un u otro tratamiento, el más adecuado siempre para el paciente. Por lo tanto, entramos en los factores de riesgo. Unos son no modificables y otros modificables. Generalmente los modificables van unidos a hábitos osteosaludables, en los cuales yo voy a profundizar. Vale, según las recomendaciones tanto de reumatología como de medicina interna, como los médicos de familia, hay factores de riesgo alto para desarrollar una osteoporosis. Y el primero es la edad. Una persona por encima de los 65 años tiene más riesgo de desarrollar una osteoporosis que una de 20. ¿Eso qué pasa? Que si no nos hemos cuidado antes, pues ese es el momento. La historia personal de fractura. Una persona que se fracture, o sea, que se caiga, o que se fracture espontáneamente, una vértebra, un coles, que es una muñeca, una cadera, tiene más posibilidades de tener otra fractura que la que no se ha fracturado nunca. El antecedente familiar por baja densidad significa, si mis padres se han fracturado la cadera o han tenido fracturas vertebrales, ojo, yo me debo de cuidar porque eso significa, es un factor de riesgo que me predispone posiblemente a desarrollar una osteoporosis. El bajo peso también es muy importante, luego profundizo. Las glucocorticoides, las personas que toman cortisona
durante mucho tiempo, también la cortisona hace perder hueso. Entonces, eso es un factor de riesgo importantísimo. Y yo me preguntaría, ¿pero qué la cortisona, si es mala para el hueso, por qué la tomo? Pues porque es buena para otras enfermedades. Y muchas veces hay que priorizar, porque en la salud aparecen distintas enfermedades de pulmón, asma, cáncer, oncológicas, hematológicas, reumáticas, y en cada momento hay que tomar la medicación necesaria para controlar la enfermedad más importante, aunque eso pueda repercutir un poco sobre otras partes del cuerpo. Y mucho cuidado con las caídas. Bien, hay otros factores que son de riesgo moderado, que llamamos, y por ejemplo es el sexo femenino. Las mujeres estadísticamente tienen más predisposición de pasar una osteoporosis que los hombres. El tabaquismo, el consumo de alcohol, luego lo especificaré, y determinadas enfermedades y fármacos que llamamos osteopenizantes. ¿Qué significa esto? Pues que hay determinadas enfermedades inflamatorias del hígado, intestinales, diabetes, trasplantes, celiaquías, anorexias, trastorno de la alimentación, que por sí misma alteran este metabolismo óseo y entonces predisponen a desarrollar osteoporosis. Luego, aunque la enfermedad no, pero el fármaco o el medicamento sí, como pueden ser los anticonvulsivantes, trastornos psiquiátricos, retrovirales, hormonas, tratamientos para el cáncer, en fin, hay determinados medicamentos que sabemos que son osteopenizantes, o sea, que hacen perder hueso, pero que son necesarios para curar o controlar una determinada enfermedad. Entonces, ya nos encargaremos la parte de reumatología de dar otra medicación para compensar y evitar que avance la osteoporosis. Pero es muy importante, con esto quiero decir que si ponemos de nuestra parte para prevenir enfermedades en general, pues posiblemente podremos prevenir factores de riesgo que nos lleven a la osteoporosis. Y vamos a entrar ya en los factores de riesgo modificables. Esos que podemos hacer nosotros algo por mejorar nuestra salud. Hábitos tóxicos, IMC, dieta, sedentarismo, actividad, caídas y cumplimiento terapéutico. Esto lo solemos hacer, tal como estaba comentando antes, de manera presencial, 1 a 1, en los pacientes de nuestras consultas, o de manera grupal, que realmente nos está dando tan buenos resultados, y que somos muchas las enfermeras de la Comunidad Valenciana y del resto de España que hacemos este tipo de formación. Empezamos por los hábitos tóxicos. El tabaco, el otro día lo comentaba mi compañera Jenny, es malo, muy malo para muchas cosas, pero en concreto para nuestros huesos tiene un efecto tóxico. ¿Por qué? Porque altera la absorción del calcio a nivel intestinal. Entonces es menos el calcio que nos va a llegar a nuestros huesos. Si una persona deja de fumar, se normaliza esta absorción en un plazo de 10 años. Es mucho tiempo. El café. El café, por encima 4 tazas al día, también hace que perdamos hueso. Podemos tomar un cafetito al día, 2, pero a ser posible no más. ¿Por qué? Pues porque la cafeína produce un incremento en la pérdida urinaria del calcio. Hace que perdamos calcio en nuestra orina. Ese es el motivo. El alcohol. El alcohol no se debe de tomar 3 o más unidades al día, puesto que produce una pérdida de minerales del hueso. Por lo tanto, el hueso perderá mineral, perderá calidad y volvemos a lo de siempre. Principio de osteoporosis. Aparte de que el consumo excesivo de alcohol se puede asociar, como todos ustedes saben, a una nutrición deficiente, un desorden en la nutrición, bajo peso, pérdida de vitamina D y sobre todo a un mayor riesgo de caídas, puesto que una persona que consume mucho alcohol pues
el equilibrio en muchas ocasiones no lo suele tener muy estable. Eso no significa, como decía Jenny también, que tomar una copita de vino al día o en las mujeres una cervecita al día por las isoflavonas nos puede venir bien, pero no más. Es muy importante la moderación en todo. Y luego hay algunos estudios que he estado viendo sobre las bebidas carbonatadas, o sea, las que tienen burbujitas. También están afectando a la calidad del hueso y sobre todo las que se les unen la burbujita y la cafeína. En este caso tendríamos Coca-Cola, Pepsi y estas cosas. ¿Qué pasa? ¿Que no me puedo tomar una Coca-Cola? Pues sí, claro que me la puedo tomar, pero es que hay gente que se toma 5 o 6 Coca-Colas al día. Entonces, pues yo creo que la moderación es lo más importante en todo. Luego les he hablado sobre el índice de masa corporal. Vale. Por debajo de 20, que eso resulta que hay menos depósito de grasa, menos estrógenos, y entonces eso también reduce la calidad del hueso. Lo ideal entre 20 y 25. El otro día Jenny nos estuvo explicando la relación peso con la altura. Generalmente una persona, yo creo que casi toda la vida se ha dicho, yo mido unos 60, pues si peso 60 kilos, más o menos la cosa va bien. En los hombres, por el estilo, estamos hablando ya de una edad adulta, vamos, por encima de 60, 65 años. Pues bueno, eso puede ser indicativo, solo indicativo. Luego habría que medir, tallar y sacar exactamente el porcentaje. Pero si resulta que medimos unos 60 y pesamos 50 kilos, posiblemente estaremos por debajo, estaremos acercándonos al IMC, índice de masa corporal, de 20. Entonces, el hueso también necesita cierta grasita para vivir. La grasita es del tejido subcutáneo que está encima de nuestros músculos, que a veces se pone donde uno no quiere, pero bueno, muchas veces no lo podemos evitar. Pero la grasita es buena y tiene su función y tiene su parte positiva y el hueso se alimenta de ella, pero no hay que pasarse. Entonces, ni mucho ni poco, volvemos siempre al punto medio. El que no nos acerquemos a 20 de IMC no significa que caigamos en el sobrepeso. Pues yo kilitos de más para proteger el hueso. Como me dijo una señora el otro día, es casi si me caigo, la grasita me ayuda a no romperme nada. Y yo digo, hombre, sí, pero tampoco es eso, no es una medida como muy saludable. Bien, entonces, hemos de cuidar sobre todo a nuestros mayores, pues personas que tengan 80 años o más, que ellos sí que tienden un poquito a perder mucho peso, entonces que no pierdan demasiado peso para que su hueso esté contento y bien nutrido. Dieta alimentaria. Bueno, pues aquí hay muchas opiniones y bueno, habría mucho que hablar. Yo no soy nutricionista, tampoco tengo tiempo para profundizar. En líneas generales diría que lo ideal para la osteoporosis es que el hueso necesita muchos minerales, sobre todo calcio, sí que es verdad, pero también necesita magnesio y fósforo y colágeno y proteínas. Y lo ideal es tomar, que una dieta sea, pues aquí por ejemplo en esta imagen vemos que las legumbres tienen mucho magnesio. Vemos una cucharada que no sabemos de qué es, pero es sésamo. El sésamo, por ejemplo, tiene mucho calcio. Luego abajo vemos queso, sardinillas, el perejil tiene mucho calcio, vitamina C, almendras, en fin. Tampoco se trata de memorizar todos los alimentos, pero que lo ideal es que en la dieta incluyamos la mayor parte de alimentos posible para que no tengamos ningún déficit de nada, para que estemos lo mejor nutridos y no tengamos déficit de nada. Y a ser posible, pues también volvemos a la dieta mediterránea. Los alimentos, cuanto menos cocidos, menos mezclados con grasa, con aceites, cuanto más frescos, más saludables, más guardan todas sus vitaminas, sus propiedades y más bien nos pueden hacer en nuestro organismo. En las consultas lo que solemos hacer las enfermeras es un cálculo de la ingesta de calcio al día.
Ahí tenemos como una especie de baremos, de cuestionarios que vamos anotando. Pues, ¿cuánta leche toma usted? 2 al día. Y yogures, pues 1. Y legumbres, y sardinillas, en fin. Hacemos un cálculo. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque si una persona resulta que al día toma entre 1000 y 1200 miligramos de calcio, pues entonces posiblemente no necesitará ser suplementada con calcio de pastillita o sobres o pastillitas solubles que se disuelven en la boca. Una persona que por lo que sea no tolere los lácteos, bueno, pues no pasa nada, pero tampoco tome productos ricos en calcio, pues es muy probable que su médico decida suplementarla con algún tipo de calcio para que llegue a tener esos 1000-1200 miligramos. El calcio alimentario se pone aquí que es más apropiado que el suplementado. ¿Por qué? Porque se digiere mejor. Porque el calcio, si lo tomamos repartido en 2, 3 o 4 comidas al día, se absorbe mejor, se metaboliza mejor, se digiere mejor. Que si tomamos la pastilla de calcio, no sé, ¿alguna de ustedes está tomando calcio, suplementos de calcio? Sí, vale. ¿Y los toleran bien? Así, vale. Hay mucha variedad, tanto en los suplementos de calcio como en los bifosfonatos que hablaba antes. Hay quien le sientan bien, quien le sienta menos bien, quien no los tolera. Entonces, si podemos incluirlo en la dieta diaria, pues maravilloso, siempre que no nos siente mal. Lo que nunca hay que hacer es forzar tomar algo que no me gusta. Por ejemplo, la leche. Que hay gente que dice, es que a mí la leche me sienta fatal. Pues si sienta fatal no hay que tomarla. Que sienta bien, pues se toma. Y todo en moderación es bueno. Entonces, más pongo aquí, o sea, no significa mejor, tampoco hay que pasarse. Tomando 2 litros de leche al día, 4 yogures, o sea, porque en exceso tampoco puede ser que sea bueno. Aquí hay unas imágenes de, bueno, pues los alimentos que más calcio suelen tener en líneas generales, leche y variados, verduras de hoja verde, pescado azul, frutas, huevos, almendras, nueces, avellanas, algo de marisco. Bien, aquí pone que un vaso de leche tiene 276 miligramos de calcio. Bueno, pues simplemente decir que la misma cantidad de calcio tiene un vaso de leche desnatada, semidesnatada que entera. Varía la grasa que se le reduce en las industrias, pero la cantidad de calcio es la misma. Para si alguien está interesado, después ya al finalizar la charla, la fotografía, bueno, la imagen esta del hueso, qué alimentos tienen calcio, pues me ha hecho mucha gracia y entonces en mi hospital me la han impreso. Entonces, si alguien tiene interés, yo las dejaré encima del piano y antes de irse, el que quiera libremente lo puede coger. Y luego también hay un librito sobre información de osteoporosis, que si alguien tiene interés un poquito en recordar lo que hemos comentado con esta charla, pues lo puede coger y revisarlo y repasarlo en su casa. Bien, vitamina D. La vitamina D está de moda. Se habla mucho de los beneficios y perjuicios de la vitamina D. Pues bueno, hay que empezar diciendo que incluso en una zona de tanta insolación como es España, Alicante, o sea, toda la costa, pues hay un déficit en la población. ¿Por qué? Pues porque la gente a lo mejor se protege mucho del sol o no toma el sol, o incluso llega un momento que incluso se toma tanto sol que la piel ya no absorbe más. O sea, es como todo. Nuestra piel es distinta. Cada uno tiene su propia piel y su número de melanina, de melanocitos. Eso es. Entonces llega un momento que hay muchos, es como cuando uno se pone muy moreno de tomar el sol y ya no se pone más. Pues la piel le pasa lo mismo. Llega un momento que va absorbiendo la vitamina D que viene del sol, pero llega un momento que ya no absorbe más. Y he visto señoras en mi consulta que se pasan 1 hora al día caminando y tal, y tienen un déficit de vitamina D, porque su piel ya no absorbe más. Es importante que sepamos que el 90% viene del sol, o sea que un poquito de sol para el que pueda. Lo ideal es tomar 15 minutitos de sol todos los días y, a ser posible, entre un 15% de la superficie corporal.
Eso sería lo ideal, pero durante todo el año, no solamente en verano. El otro 10 restante lo podemos adquirir, nos lo puede proporcionar la dieta, pero suele ser alimentos muy grasos, salmón, aguacate, mantequillas, etcétera. Entonces, no siempre hemos de tomar mucha cantidad para conseguir mucha vitamina D. Importancia de la vitamina D, que contribuye a la absorción de calcio. Si hay un buen nivel de vitamina D, y esto se ve en los análisis que hacemos cada X meses, si hay un buen nivel de vitamina D, esto ayuda a fijar el calcio en los huesos. Mejora el tono muscular, el equilibrio, controla la diabetes y también tener un buen nivel de vitamina D previene enfermedades asociadas al envejecimiento. Es muy importante tener el parámetro dentro del rango del análisis, de cada laboratorio. En el supuesto de que haya una vitamina D baja, pues aparte de no fijar el calcio, puede ser un factor de riesgo cardiovascular también. Bien, el sedentarismo. Jenny ya nos estuvo hablando del sedentarismo. En relación con los huesos, el sedentarismo, el reposo estimula la resorción ósea, nos hace perder hueso. Cuanto más tiempo estemos quietecitos, sentados, sin movernos, más hueso estamos perdiendo. Estamos quietecitos, hacemos vida sedentaria, perdemos tono muscular, equilibrio, aumenta el riesgo de caídas, aumentan los dolores de espalda, puede ser riesgo cardiovascular, dificulta el retorno venoso, diabetes, incluso una vida muy sedentaria puede producir tristeza y depresión. O sea, la vida sedentaria no es buena para nada y de hecho hace siglos la gente era mucho más activa y no tenía tenía otras enfermedades, pero no tenía este tipo de enfermedades como el sedentarismo, la obesidad y tal, porque todos eran mucho más activos. Entonces sus músculos, su cuerpo, sus huesos estaban en continuo movimiento. Se denomina sedentarismo cuando se hace, por ejemplo, caminar menos de 30 minutos, menos de 3 días a la semana. Lo ideal sería 30-40 minutos todos los días, sería lo ideal. Aquí hay un grupo de gente que es inactiva físicamente o bien por enfermedades, por inmovilización o por encamamiento, en fin, pues son situaciones que no se puede evitar y hay que contemplarlas también. Por lo tanto, lo que hay que hacer es ejercicio físico, no actividad, sino ejercicio, como estuvo explicando Jenny. Los más importantes para el hueso son los que combinan el esfuerzo contra la gravedad o resistencia y aquellos en los que intervienen varios grupos musculares. ¿Esto qué significa? Pues que hay que hacer trabajar al músculo. Hay que coger, por ejemplo, intentar que hagamos fuerza a la hora de coger algo, pues intentar hacer fuerza, o sea, que el músculo trabaje, no hacer las cosas en plan blandengue porque entonces se estimula poco el ejercicio. ¿No serían interesantes, pues por ejemplo, para osteoporosis estamos hablando movimientos y ejercicios en los cuales estamos en flexión forzada y rotación? Eso significa, imagínese el golf. La gente que juega al golf, está muy bien el caminar y el tomar el sol, pero generalmente ellos están en la pista y están como encorvados todo el tiempo. Y en un momento determinado hacen un movimiento muy brusco. Pues eso, para las personas que tienen osteoporosis, no está nada recomendado, ¿vale? Y no significa que el golf sea malo, o sea, todo es ejercicio bueno, pero hay que tener cuidadito. Lo ideal, lo que hemos comentado, pasear durante 30-60 minutos, 3, 4, 5 días a la semana. Siempre, ejercicio siempre hay que moverse, mejor poco que nada, personalizado y sin pasarse, sin hacer esfuerzo. No se trata de hacer lo que uno debe. Aunque simplemente haya que sacar el perrito a pasear, pues estupendo, hay que moverse. ¿Qué tipo de ejercicio físico es el más recomendado en osteoporosis? Bueno, pues tal como he dicho antes, el que combina el equilibrio, la flexibilidad y la fuerza muscular. Nombres de ejercicios: bailar. Bailar es un ejercicio que para el cuerpo y para la mente es maravilloso. Salir en bicicleta, hacer ejercicios de estiramientos, tai chi, yoga, pilates.
Ejercicios con pesitas, porque ¿qué pasa? Que podemos levantar un brazo, pero si en esa mano cogemos una pesita de medio kilo, de 1 kilo, de 2, el que pueda, y lo levantamos, pero bien colocados, con la espalda bien rectita y pensando lo que hacemos, pues entonces resulta que si yo voy, y si no tengo una pesa, tengo un bote de tomate, por ejemplo, de medio kilo, pues lo cojo, estoy en mi casa y yo me dedico a subir y bajar el bote, pues estoy trabajando la espalda porque estoy bien sentada y estoy trabajando mis brazos. O sea, hay un poquito de solución para todo. Es cuestión de querer y de aprender. Y yo creo que la pandemia nos ha ayudado a buscar un montón de vídeos de ejercicio en YouTube y en la tele y en todos los sitios. O sea, que realmente tenemos mucho acceso. El pilates, la pelota esa azul grande que vemos apoyada en la pared, ejercicios de equilibrio son fundamentales para evitar las caídas o en un momento determinado ante un tropiezo poder reaccionar y evitar la caída. Yo creo que todos los días, cada 2 días, deberíamos de hacer un poquito de equilibrio, un poquito de pesas y un poquito de caminar alegremente para estimular al corazón. Luego muchas clases se hacen, como vemos, en la parte inferior a la derecha, unas bandas, aquí son de color rosa, pues las bandas son maravillosas porque apoyamos en las manos, en los pies y ya hacemos tracción, ya hacemos fuerza. Hay que pensar que en el momento en que hacemos fuerza y hacemos un trabajo muscular, el trabajo muscular estimula al hueso a que crezca. Esa es la parte más importante del ejercicio. Que el músculo trabaje para que el hueso crezca también. Si el músculo no trabaja y se queda flácido en reposo por los motivos que sea, el hueso no trabaja y va perdiendo hueso. Entonces esa sería la deducción más importante. Luego hay personas pues, que por la edad, por su situación, nos metemos ya en la fragilidad y la ancianidad. En esta situación lo que hay que hacer es evitar la predisposición a las caídas. Personas con falta de equilibrio, porque han tenido enfermedades, porque han tenido ictus, porque han tenido fracturas, porque por muchas razones. Pues entonces hay que intentar asegurar su deambulación, pero intentar que sigan moviéndose. Aparece con el paso de los años la sarcopenia, que también lo comentó Jenny, es la pérdida de masa muscular, que con el tiempo aparece, por lo tanto, si hay menos músculo se tendrá menos fuerza, aumenta el riesgo de caídas y de inactividad. Hay pacientes que están polimedicados, pues porque lo necesitan, toman psicofármacos, entonces pues siempre se mueven de manera más lenta o con menos seguridad que otros. Bueno, pues hay que intentar, o déficits visuales, auditivos, pues hay que intentar controlar, que pasen sus revisiones y que estén en la mejor situación para ser lo más válidos e independientes posible para que se sigan moviendo y que sigan haciendo sus actividades por básicas que sean. Por otro lado, también me he encontrado en la consulta a personas atolondradas, atarantadas, personas que van muy rápido, que van tropezando, que van chocando con todo, pues bueno, también hay que tener cuidado porque eso puede producir caídas y fracturas. Por lo tanto, importante, asegurar la deambulación siempre, solo, en compañía, bastón, andador, lo que haga falta con tal de no caerse y evitar la disminución de la actividad. En casa también podemos prevenir las caídas, que es el principal riesgo, como he dicho antes, de fracturas. Generalmente los espacios de la casa donde más caídas se producen es en la cocina, cerca de la lavadora y en los baños. Generalmente en superficies donde hay líquidos, donde hay jabón, donde hay aceite, donde hay productos resbaladizos. Entonces, tengamos mucho cuidado, coloquemos, por ejemplo, asas o en el baño, en la ducha, ¿vale? Para evitar una caída, porque si nos caemos tenemos mucho riesgo de que se produzca una fractura. Por ejemplo, en las habitaciones, a veces las cortinas son de estas que cuelgan por el suelo, la ropa de cama también, las alfombras, los cables. Pues yo creo que merece la pena el revisar los obstáculos de la casa para evitar las caídas.
Un punto muy importante es porque cuando somos jóvenes, o éramos jóvenes, sonaba el timbre, sonaba una puerta, ¡pum!, nos levantábamos enseguida, vamos, abrimos la puerta y volvemos. Con el paso de los años hay que prepararse. O sea, en el inicio de la marcha, después de que uno está sentado o acostado, es un momento crítico. Es un momento en el cual hay que levantarse. Pensar que uno se levanta, estar pensando solo en eso. Y cuando ya se ha levantado y están todo equilibrado, entonces empezar a andar. Hay que tener mucho cuidado porque al levantarse de un sillón, de la cama, uno está ahí 2 horas viendo una película y en el momento de levantarse como que falla todo, duele todo y las articulaciones, en fin, como que todo está un poco descolocado. Pues el inicio de la marcha es un momento muy peligroso. Pensemos, no tengamos prisa, porque el hacerlo con prisa puede suponer caernos y fracturarnos. Y eso sí que produce mucho dolor y mucha limitación. Entonces, pues lo que estamos diciendo, evitar tropezones, caídas, no andar a oscuras por la casa, todo para evitar fracturas. Eso de que por no despertar a la pareja me levanto a oscuras para ir al aseo a hacer un pipí y tal, pues bueno, luego me tropiezo y se arma ahí un follón de mucho cuidado y despierto a todo el vecindario. Ojo con los animales domésticos, que también a veces se entrecruzan entre las piernas y han pasado muchas veces que el perrito, patapum, la persona al suelo. Si no tiene osteoporosis, a lo mejor tiene suerte y no pasa nada. Si tiene osteoporosis, hay mucho riesgo de que se produzca una caída. Por lo tanto, los bastones de apoyo quedan muy elegantes, así que no tengamos miedo en utilizar un bastón o un andador si hace falta, con tal de asegurar la deambulación y prevenir la caída, sobre todo en las personas que tienen osteoporosis. Y luego trabajemos lo que es la ergonomía y la higiene postural. Para empezar hay que estar bien sentados. Y bien sentados significa que la columna lumbar, o sea, donde pensamos que tenemos los riñoncitos, tiene que estar siempre bien apoyados en una silla. Si esa zona la presionamos contra la silla, contra el respaldo, que por eso se llama respaldo, para apoyar la espalda. Si apoyamos esa zona, el resto de la espalda va al sitio y vamos a estar con la espaldita recta y de manera muy cómoda y con los brazos apoyados. Si empezamos a bajarnos o tenemos la costumbre de estar encorvados o de sentarnos a 1 metro de la mesa a comer, pues entonces encorvaremos la espalda y eso para la osteoporosis no es bueno, porque la columna, bueno, pues son una serie de anillos que tenemos en la espalda, ¿no? Y lo normal es que estén alineados uno encima de otro. Si los doblamos, por un ladito estarán mucho más a presión que por el otro. Entonces, en el caso de la osteoporosis, pues habría más posibilidad de que se aplastaran un poquito. O sea, son cosas a prevenir para evitar fracturas. Bien. Y aparte de saber lo que hay que hacer, cómo comer, hay que pasear, hay que hacer ejercicio, hay que sentarse bien, hay que evitar los pesos, los tropezones, las fracturas, en fin, todo lo que estamos comentando, ya pasamos a un tercer nivel que es el cumplimiento terapéutico. Como al principio he comentado, la osteoporosis no produce dolor, entonces hay un bajo cumplimiento terapéutico. Eso significa que entre el 20-30% de los pacientes suspenden entre los 6 y 12 meses siguientes, porque toman la medicación, pero no notan que les hace efecto, se siguen sintiendo igual. O sea, no es como uno que dice, me duele la cabeza, me tomo un paracetamol y se me pasa el dolor de cabeza. ¡Uy, qué bien! Esto no. Esto lo que pasa es que pasan 6-12 meses, yo me siento igual, no me ha mejorado nada, pero no me lo noto, pero en cambio mi hueso sí que es posible que esté mejor. Por esa razón hay mucha gente que dice, yo esto no me lo tomo porque a mí no me noto, no me mejora, me sigue doliendo la espalda o me sigue doliendo el pie. Pero es que los tratamientos para la osteoporosis suele ser para mejorar y hacer más hueso, no para calmar el dolor. Para eso hay otros medicamentos, analgésicos o calmantes. Solo un 20%, entre el 12 y el 18, informan del cumplimiento. Hay muchos pacientes, ¿qué tal? ¿Se lo está tomando? Como decía yo, sí, me lo estoy tomando. ¿Cuándo se ha tomado la última dosis de no sé qué? Pues no me acuerdo, no tengo ni idea. O sea,
es así. Entonces yo creo que es mejor no mentirse a uno mismo, o sea, o lo tomo o no me lo tomo. Y si no me lo tomo, pues no pasa nada, lo digo. Pero hay otra cosa peor, que es comprar el medicamento, guardarlo en el armario y ahí se queda. Eso es muy grave, porque el medicamento vale un dinero, lo pagamos todos, y es un medicamento carísimo, el que se queda ahí caducándose. Bueno, no ser adherente al tratamiento, y cuando me refiero a tratamiento me refiero tanto a lo farmacológico como a lo no farmacológico, es no dar opción a mejorar la calidad de nuestros huesos. Si no modificamos hábitos de vida, si no tomamos la medicación farmacológica, posiblemente vamos a mantener los mismos factores de riesgo para que nuestra osteoporosis avance y mantenemos por igual el riesgo de fractura. Y luego uno solo se acuerda de qué tengo que hacer cuando se produce una fractura vertebral o una fractura de cadera. Por lo tanto, los medicamentos, está demostrado, las evidencias científicas, artículos, dicen que son más eficaces si los hábitos, si la persona ayuda con hábitos saludables y si tiene una actitud positiva. La adherencia lleva implícita no solo los fármacos, sino los consejos y hábitos que acabamos de comentar. Y esto es necesario tenerlo presente y reforzarlo para evitar, también nos dice en un artículo que leí otro día, la creciente y alarmante medicalización de la vida, donde el fármaco se impone como único tratamiento posible. A mí esto me resultó muy triste, porque parece que a veces solamente confiamos en la pastilla que nos va a mejorar, pero no confiamos, o sea, no somos capaces de arrimar el hombro y hacer cosas para mejorar nuestra salud. Entonces la pastilla nos hará más efecto y nos ayudará, pero nosotros hemos de implicarnos de alguna manera. Hay pacientes que dicen, sí, pero esto lo dicen porque están ahí detrás de la mesa y lo único que hacen es prescribir y ver si nos hemos tomado la pastilla o las gotitas o no. Pues no, esto no lo vemos desde la barrera solo los profesionales, o sea, porque el interés es recíproco. O sea, vamos a ver, un profesional recomienda un andador, recomienda evitar caídas, recomienda comer mejor, hacer ejercicio o tomarse una pastillita, unas gotitas al mes. Si la otra parte no lo cumple, entonces no hay éxito del tratamiento. O sea, el interés en alcanzar el que esa persona mejore disminuya, porque la osteoporosis puede reducirse. O sea, uno empieza a perder hueso y puede tener distintos niveles. Si toma medicación y ya lo acompaña de unos hábitos de vida saludables, es posible que esta osteoporosis disminuya. No está siempre en el mismo nivel, puede mejorar. Por lo tanto, el que una persona no se fracture, no tenga ninguna rotura ósea y encima disminuya la osteoporosis, pues entonces es un éxito común, es un éxito para los dos. Y para esto hace falta implicación, y es la aceptación y el uso responsable de las indicaciones terapéuticas y la repercusión en su estado de salud. O sea, significa que el paciente se quiera y sepa gestionar su salud. O sea, hay que un poco hacer un 50-50, decir, vamos a ver, yo me esfuerzo en dar los mejores consejos y el mejor tratamiento, pero por la otra parte se ha de cumplir, porque si la otra parte no cumple, entonces posiblemente no se alcanzará el éxito del tratamiento. ¿Para eso qué es necesario? Pues pactar el plan terapéutico con el paciente, con un enfoque individualizado. Eso significa, con sinceridad, decir, vamos a ver, ¿qué está dispuesto a hacer? ¿O qué está dispuesto a tomar? O sea, no se trata de imponer, porque cada persona es de una manera y tiene unas condiciones y unas limitaciones físicas, económicas, familiares, ambientales, todo. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es capaz de hacer? Porque yo le puedo decir a una persona, mire, tiene que ir a natación todos los días porque va fenomenal para la espalda, tiene que alinear la columna, pero si esa persona no puede ir a un gimnasio, a una piscina climatizada o no sabe nadar, pues no hacemos nada. O sea, un poquito qué es capaz de hacer. Y entonces ajustar, tanto farmacológica como no farmacológicamente,
el mejor tratamiento para la persona, pero que la otra parte tiene que cumplir. También es verdad que, bueno, que hemos de tener a lo mejor habría que tener un mayor seguimiento, dar información a los pacientes, dar más información. A veces esto falla un poquito, o bien porque, bueno, pues en las consultas médicas van muy apretadas. Cuando estamos en las consultas de enfermería muchas veces somos un complemento muy importante a la prescripción que ha hecho el médico, porque cuando pasan por nuestras consultas aumentamos la formación, tanto de la enfermedad como de los medicamentos, y entonces eso les ayuda al paciente a aclarar dudas y a ser más cumplidor. Es posible que también pase un poquito de eso, o sea, nosotros posiblemente tenemos también un poquito de culpa, pero bueno, y concienciar del uso responsable de fármacos, tal como decía, que es muy importante lo que se prescribe, hacerlo o tomarlo, pero no almacenar en la cocina o en la despensa fármacos que no estemos utilizando. Y lo ideal, nosotros lo que solemos hacer es programar un seguimiento, tanto presencial como no presencial. No presencial significa telefónico. Desde la pandemia nos ha enseñado mucho al seguimiento telefónico. Bueno, pues así están las cosas. Realmente hay veces que a un paciente hay que explorarlo, palparlo, tocarlo, y si requiere una cita presencial, pero hay veces que no, que simplemente por teléfono se puede resolver. Y bueno, yo solo puedo decir que ante cualquier duda que tengan, o al menos en mi unidad funciona así, pueden llamar a la consulta, tanto al médico como a la enfermera de primaria, de hospitalaria, y que, bueno, pues si consiguen que les contesten al teléfono, que no es fácil, y yo también lo entiendo, pero hay que insistir, porque yo también llamo al centro de salud para resolver, hacer gestiones, insisto, y al final me contestan, aunque entiendo ese pequeño eslabón de dificultad que hay en este momento. Y a modo de conclusiones, ya para terminar, simplemente yo espero que, no sé, conocer estos factores de riesgo de los que hemos comentado, que pueden predisponer a la osteoporosis, y poder modificarlos, pues es el primer paso para poder combatir esta enfermedad. Que el trabajo terapéutico conjunto, tal como decía, es la base del éxito, tanto del paciente como de los profesionales que estamos al otro lado, y que también que es importante encontrar motivos para mejorar, para cuidarse y para que seamos más eficaces con nuestra salud. Buscar motivos para cuidarnos más, para querernos más, para hacer las cosas mejor y que nuestro cuerpo nos responda. Y por último, darles las gracias por la atención y recordar, como decíamos al principio, que la educación y los hábitos saludables hay que hacerlos desde pequeños, porque el pico de masa ósea se alcanza con 30 a 35 años. Que nunca es tarde, porque llegamos a tiempo y podemos mejorar nuestra salud en muchos sentidos, pero que lo ideal es desde pequeñitos, enseñar y educar en hacer ejercicio, en comer bien, en dormir bien, en tener tiempos de reposo, en fin, en tener una vida lo más saludable posible. Y nada, gracias por su atención y ya está. Gracias. Y nada, y creo que si alguno tiene alguna pregunta, pues él es el momento de contestar. Lo pueden aprovechar. Bueno, en primer lugar, darle las gracias por todos estos sabios consejos que nos ha dado. Yo es que padezco de osteoporosis hace ya más de 10 años. He pasado por todos los tratamientos farmacológicos que ha dicho, bifosfonato, risendronato, y la última vez me dijo el reumatólogo que padezco de osteoporosis severa de columna y estoy probando, llevo un mes con teriparatida, esta inyección. Y es que me produce todo, me está provocando unas molestias de estómago terribles y yo no sé si voy a poder continuar. Digo, me da lástima porque sé que sería bueno, pues, me ha dicho que necesitaría estar 2 años con este tratamiento, pero es que me está haciendo polvo el estómago, estoy provocando una gastritis. Pues yo lo que le recomiendo y entiendo, a ver, todos los medicamentos no se toleran igual. Entonces, cuando realmente la teriparatida, que hay distintos nombres comerciales,
es un osteoformador, es el máximo nivel, por así decirlo, estimula el hueso a que crezca. Pero si una persona no lo tolera y le produce determinados efectos adversos, como pueden ser intestinales, gástricos u otro tipo, pues lo más recomendable es que llame a su médico, el médico que se lo ha prescrito, y se lo diga. Sí. Y él ya le dirá qué es lo que tiene que hacer. A ver, un medicamento tiene que ser un beneficio, pero nunca un perjuicio. Si con un medicamento resulta que nos produce determinados efectos secundarios, posiblemente es porque ese medicamento nuestro cuerpo no lo tolera bien. Por lo tanto, habrá que suspenderlo, posiblemente, pero se lo tiene que comunicar al médico que se lo ha prescrito y él ya valorará qué tratamiento le puede poner que lo sustituya. Claro, gracias. No hay más. Vamos a ver, usted ha hablado de reumatólogos. A nivel de prevención, ¿a qué médico hay que ir primero? ¿Al reumatólogo o al traumatólogo? A nivel preventivo, porque por ejemplo las densitometrías, yo creo que a las mujeres la ginecóloga nos las manda cada X tiempo y las vamos controlando. Pero un hombre o una mujer que tenga 40 años que no ha pasado por una densitometría todavía, ¿a quién va? ¿A un reumatólogo o a un traumatólogo? Vale. En teoría es más apropiado el reumatólogo, porque el traumatólogo es más cirujano. Pero yo el primer paso lo daría con mi médico de familia. Lo tengo más claro que el agua. Porque un médico de familia puede valorar esos factores de riesgo de los que he hablado, pues si hay una enfermedad, si hay un tratamiento que puede ser osteopenizante dependiendo de la edad, de la situación hormonal de la mujer, de determinadas enfermedades. Entonces, el que tiene que valorar el solicitar una densitometría, en primer lugar, tiene que ser el médico de familia. Si esa densitometría, por ejemplo, sale alterada, él puede poner un tratamiento. Es médico. Si no responde a ese tratamiento o tiene dudas porque hay determinadas enfermedades alrededor, entonces ya lo enviará, lo remitirá o a un reumatólogo, incluso a veces a un internista, pero no al traumatólogo. Por otro lado, hablando de las mujeres, también es una parcela de los que algunos ginecólogos tratan, porque una parte de la ginecología es la etapa menopáusica y entonces ellos muchas veces también valoran las densitometrías y tratan a las mujeres. Y si esa osteoporosis es severa o complicada, muchas veces ya lo remiten al reumatólogo o al internista. Pero para empezar, médico de familia, porque una osteoporosis puede ser leve, moderada, severa. Y las leves, un médico de familia perfectamente está capacitado, vamos, para tratarlas. Generalmente a reumatología no suelen venir las más complicadas o severas. Hola, buenas tardes. Hola. Ay, es que es horrible hablar con la mascarilla. Ya. Mira, te quería preguntar, por una simple analítica, ¿se puede saber si el tratamiento que te han dado para la osteoporosis está resultando positivo o te tienen que volver a hacer una densitometría? A ver, una analítica no nos dice si hay osteoporosis o no. No. Hay analíticas que nos indican el nivel de calcio, el nivel de vitamina D, fosfatas alcalinas, si el hueso está trabajando o no. Incluso hay algunos parámetros como muy novedosos que sí que indican un poco la cantidad de destrucción o deformación del hueso, por así decirlo. Pero no nos indicará nunca si hay osteoporosis o no. Simplemente si todos estos niveles son correctos o si hay algún déficit. Lo que realmente nos indica la cantidad de hueso, si hay osteoporosis o hay osteopenia, es en este momento la densitometría o alguna otra prueba un poquito más sofisticada, pero bueno, en esta zona y en la seguridad social la densitometría es lo que indica exactamente la cantidad de hueso que hay.
a nivel de cadera y a nivel de las vértebras lumbares, que eso un poco es como la irradiación de la cantidad de hueso en el resto del cuerpo, vamos. Una señora me dijo, dice, entonces en un hombro tengo osteoporosis y en la cadera, o sea, más o menos esa cifra es identificativa de todo el esqueleto. Para saber... Me tienen que volver a hacer una densitometría, ¿no? Sí, Porque... pero, ojo, hay que volver a hacer una densitometría, efectivamente, pero dependiendo del grado de osteoporosis desde el que se parta, generalmente no se suele repetir hasta los 2 años, porque el hueso tarda mucho en modificarse, en remodelarse. A lo mejor por una enfermedad o por un medicamento se pierde, o por una enfermedad, un encamamiento de una enfermedad importante. Se pierde mucho hueso muy rápido, pero luego tarda mucho en recuperarse y sobre todo en ver el resultado en la densitometría. Entonces, hay casos de osteoporosis muy severa que al año se repite, pero o con tratamientos osteoformadores y tal, a veces, lo normal es a los 2 años, 3, y es lo que nos recomiendan las guías pues de la Sociedad Española de Reumatología o de Medicina de Familia o Medicina Interna. Vale, pues nada, si están todas las dudas aclaradas, me alegro, espero que haya sido de su interés y que mejoren los hábitos de vida, los hábitos saludables, que caminen mucho, que mantengan el peso y que coman adecuadamente, ahí no se caigan, no tropiecen, utilizar un zapato adecuado, se me había olvidado, nada de chancletas ni tacones, sino zapato adherente, cómodo y fijarse uno por dónde pisa y por dónde anda para prevenir las caídas. Bueno, pues muchas gracias a los asistentes y a los virtuales también. Gracias.